Buenas tardes. Hoy en esta ocasión vamos a cerrar ya lo que es la unidad didáctica 2 sobre lo que es la oferta y la demanda de los servicios de salud. Para empezar, quería saber si tienen alguna pregunta sobre el proyecto integrador y lo que vamos a entregar en el, ya en la semana 5 al final. Porque solo vamos a desarrollar el marco teórico y la metodología y darle respuesta a los objetivos que nos habíamos trazado y a las correcciones que ya les había hecho sobre el proyecto integrador. No sé si tienen alguna duda. Perdón, en la metodología a implementar, más que todo lo que quiero que dejen planteado es cómo pretenden realizar el estudio, o sea, más que todo cómo van a realizar, cómo van a recolectar los datos y qué van a hacer con esos datos. Eso es en sí lo que es la metodología. El marco teórico es un marco teórico, puede ser un marco teórico no muy extenso, podría ser solo máximo entre 7 y 10 páginas para que no se les haga muy extenso. Y en la metodología a implementar, lo que necesito solo es que me pongan, aunque sea en prosa, cómo lo van a investigar y qué van a hacer con los datos, cómo se va a hacer la recopilación de datos, si lo van a hacer mediante expedientes clínicos o mediante datos financieros que les pueda proporcionar el director de donde vayan a realizar el estudio, datos que ustedes van a buscar en internet, datos que puede proporcionar el administrador, por ejemplo. O sea, cómo es que se van a obtener los datos y cómo es que los van a ustedes desarrollar. No sé si tienen alguna duda. En cuanto al ensayo, en este fin de semana, el ensayo que acaban de entregar, que es de esta semana, se los voy a dejar publicadas las notas ya en este fin de semana para que ya les aparezcan ahí, ya tengan la tercera nota. Y la cuarta, que sería la entrega que van a realizar el martes. No sé si tienen alguna duda. ¿Hola? No hay mínimo ni máximo de bibliografías para el No, marco teórico. no hay máximo ni mínimo. Todo el trabajo podrían ponerle como máximo unas 40 bibliografías, como máximo a todo el trabajo. Y como mínimo tal vez unas 15 creo que estaría bien, o sea, pero lo que me interesa más que todo es que ustedes desarrollen, o sea, más que todo eso es lo que necesito y que lleven buen fundamento. Está bien, Entonces, doctor. con 15 bibliografías que pusieran, está bien. Perfecto. Ok, si no hay ninguna duda, vamos a proceder a explicarles. Les voy a sacar lo más importante de acá, porque si han tenido la oportunidad de revisar lo que es el recurso al libro, hoy quiero que hagamos ejercicios, ¿sí? O sea, al final, y creo que en eso nos vamos a detener bastante, vamos a realizar un ejercicio para que lleven a la práctica lo que ustedes han dejado en prosa, que lo han dejado escrito en el ensayo que me entregaron, pues llevarlo a la práctica y ya realizar ejercicios, ¿sí? Quiero que entiendan cómo se saca. Hoy vamos a cerrar todo el tema de la oferta y la demanda en los servicios de salud. Les quería dar como eh, un repaso sobre lo que es el mercado, el equilibrio de mercado, qué es la elasticidad de la demanda, ¿sí? La clasificación de los mercados también y cómo se aplica esto a la salud. El mercado en el sector de salud, si voy muy rápido, me pueden detener o si surge alguna pregunta en el lapso que estoy explicando, también me pueden detener. En el mercado de la salud,
Esto es como historia, ha surgido. Acuérdense del problema económico, de qué es, qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, una forma de tratarle de dar respuesta a ese problema económico es el sistema de mercados, donde la oferta y la demanda son los principales actores. Entonces, se debe a la necesidad de dar respuesta principalmente a dos problemas, que es la contención de costos y la equidad. Es decir, o sea, cómo tratar hacer más efectivo. ¿Ya? Acuérdense que cuando hablamos de mercados estamos hablando de oferta y demanda, ¿sí? Cuando ustedes oigan hablar sobre economía de mercado, entonces ustedes quiero que se les venga a la mente primero oferta, demanda y cómo es la interacción de la oferta y la demanda y cómo vamos a medir esa interacción. Acuérdense que en el mercado, en un mercado perfecto, en un mercado económico normal, el precio y la cantidad va a depender de esas dos variables. Van a depender cómo se comporta la oferta y cómo se comporta la demanda. Entonces, eso va a hacer que los costos puedan ser más grandes o menos, y eso va a determinar también a quién se le va a dar más y a quién se le va a dar menos. Por eso es que le va a tratar de dar respuesta a estos dos criterios, la contención de costos y la equidad. Y en el caso de la salud, acuérdense que así como estábamos hablando, que es un mercado que no es perfecto, entonces necesita intervención del Estado. Entonces, para mejorar principalmente este último punto, la equidad. Porque si dejamos que el mercado por sí solito trate de decir qué cantidades de servicios de salud se le van a dar a la población y en qué precio. Entonces, como hay tantos fallos del mercado que tiene el mercado de la salud, que el precio se llegaría a tan alto que o sea, llegaría un momento en que solo para unos privilegiados sería la salud. Por eso es que necesita intervención del Estado. Esto es historia. Acuérdense que, bueno, lo que estábamos hablando de que es el mecanismo por el cual los compradores y los vendedores al final van a determinar un precio, el precio y la cantidad, ¿sí? Bueno, esto es la historia. Al final, esto es lo que les mencionaba, que en un mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios van a ser fijados por cómo se comporte la oferta y la demanda. En el mercado de salud siempre vamos a encontrar los mismos actores, siempre vamos a encontrar los demandantes, compradores o consumidores, que sería la demanda, y los oferentes, proveedores o productores, que serían la oferta, ¿eh? ¿Y cómo se van a dar esta integración de los agentes? En el lado de la demanda puede ser de manera individual, o puede ser institucional, o puede ser estatal, ¿verdad? A partir del gobierno. ¿Cómo se va a ofertar? Se va a ofertar la oferta de los servicios de salud por medio de médicos, prestadores públicos, privados, seguros, prepagos. Prepago es un tipo de seguro como precomprado, ¿verdad? Los principales actores del mercado de la salud siempre van a ser la oferta y la demanda, tal y como se lo puse aquí, y que siempre que un mercado esté en situaciones óptimas, siempre va a tender a llegar al equilibrio. Y este equilibrio se va a dar cuando los oferentes, o sea, los productores, produzcan la cantidad que quieran producir, y toda esa cantidad se venda. O sea, todo lo que están produciendo al final sí, les queda, y que les queda una ganancia, que ellos están satisfechos con esa ganancia. ¿Sí? Y por el lado de la demanda, la demanda es lo contrario, o sea, van a fijar un precio donde el demandante, o sea, el consumidor está dispuesto a pagar el precio que la oferta está ofreciendo. Entonces, al final, siempre van a llegar a un punto intermedio, ¿ya? Y la demanda, ¿de qué va a depender? La demanda va a depender, obviamente, del ingreso. El ingreso es la renta que tiene. Entre más dinero tenga un consumidor, más va a tener disponible para poder gastar. El precio de los bienes relacionados también.
¿A qué se refiere con bienes relacionados? Estamos hablando de bienes complementarios. Pueden ser, por ejemplo, son bienes que se consumen por lo general juntos. En este caso, cuando les hablen de bienes complementarios, acuérdense que se están complementando. Por ejemplo, eh, el café y el azúcar. El café y el azúcar se consumen juntos por lo general. Y si sube el precio de el azúcar, entonces la gente puede ser que deje de consumir el azúcar y por lo tanto también va a dejar de consumir el café. Lo mismo pasaría con lo que hablábamos en las clases anteriores de las impresoras, si sube el precio de la tinta de las impresoras, entonces probablemente la gente dejaría de ocupar las tintas y por lo tanto también van a dejar de comprar impresoras. Son productos que están completamente relacionados y que sus precios, o sea, dependen, la demanda y cantidad que se ponga en el mercado va a depender de cómo se mueva uno y cómo se mueve el otro. Y si por alguna razón suben los precios de uno de los dos bienes, entonces baja el consumo de los dos. A eso se refieren con bienes complementarios. Y por el otro lado están los bienes sustitutivos. Los bienes sustitutivos es al contrario, porque si sube el precio de uno de los dos, este puede ser sustituido por otro bien que cumple casi las mismas funciones del otro y puede ser completamente sustituido por el otro. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo las veces anteriores de la margarina y la mantequilla, que de repente pudiese ser que sube el precio de la mantequilla, entonces la gente para cocinar va a dejar de ocupar mantequilla y tranquilamente se puede pasar a consumir la margarina, por ejemplo, para cocinar. Otro podría ser, en el caso de comidas rápidas, si sube el precio de la pizza, entonces la gente encuentra otro sustitutivo en otra comida rápida, por ejemplo las hamburguesas. Entonces son sustitutos, se pueden sustituir uno por el otro. O si por ejemplo los celulares iPhone y los Android, de repente sube el precio de los iPhones, se pasan al otro. Pueden ser sustituidos porque cumplen al final la misma función. En cuanto a los gustos y preferencias, estamos aquí, sí, estamos hablando de las modas, de las tendencias, que de repente pongan de moda los pantalones acampanados, por ejemplo, entonces la gente va a empezar a consumir más pantalones acampanados por cierto tiempo, ¿verdad? Por lo general las modas, esto va a depender y si no se mantienen en el tiempo. La expectativa es otra situación que afecta a la demanda porque aquí puede ser que cierto producto tenga una mayor demanda en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, eh, los helados que se consumen más en verano que en invierno. O otro caso también podría ser que alguien esté esperando que ya sabe que ese producto, tal vez nosotros como consumidores no tenemos la información, pero el productor sí, de que se va a escasear cierto producto. Entonces, como se va a escasear ese producto, entonces el productor tranquilamente puede producir el producto, pero no sacarlo a la venta, guardarlo, tenerlo guardado y sacarlo a la venta cuando ya haya esa escasez que él ya sabía que venía la escasez. Entonces, por lo tanto, como hay escasez, acuérdense que cuando hay escasez, los precios suben. Entonces, si hay escasez, va a sacar el producto a la venta cuando ya hay escasez, cuando pueda poner el precio más alto que cuando lo hubiera puesto cuando lo produjo. Otras variables aquí estamos hablando de situaciones ambientales que pueden afectar la demanda. Los aspectos importantes en sí de la demanda es que la cantidad consumida va a depender inversamente de su precio. A esto se refiere que siempre la curva de la demanda siempre va a tender a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Eso significa que a mayor precio, menos demanda. Por eso va para abajo. Siempre, siempre, siempre. Siempre que el precio vaya subiendo, van a haber pocos consumidores que van a aceptar ese precio, ¿sí? Pero eso siempre va a tender a ir hacia abajo y va a ser inversamente proporcional. Y siempre en un aumento de precio, la cantidad, eso es lo que le acabamos de decir, que
Siempre en un aumento del precio va a reducir la cantidad. Y la oferta, por el lado de la oferta va a depender de varias variables. Tecnología, las principales, estas son los principales tres. Tecnología. Tecnología se refiere a que la oferta va a depender bastante de qué tecnología se utilicen. Acuérdense que siempre que hablamos de oferta, siempre hay materias primas que ocupan para al final producir un cierto producto. Entonces, si encuentran una tecnología que abarate los costos y que esta tecnología va a hacer que produzcan lo mismo en menor cantidad de tiempo y más barato, eso va a afectar a la oferta, pero la va a afectar de forma positiva, ¿sí? O también otro de forma negativa. Pónganle que, perdón, eh, esta sea una empresa que produce, pero aparte de producir, se encarga de la distribución de todo su producto. Y de repente sube el precio de la gasolina. ¿Qué creen que va a pasar? Van a tener que subir los costos, porque si les aumenta a ellos la gasolina, entonces a ellos también les va a afectar a la distribución de su producto. Entonces, por lo tanto, ellos van a tener que subir los precios de su producto para poder suplir que ellos tienen una demanda más de gasolina y están pagando más el precio de la gasolina. No sé si ustedes ya han oído hablar de que al final el precio siempre se le traslada al consumidor. Y eso siempre va a ser así. Por ejemplo, si traemos a, a colación el aumento del salario mínimo en un país, ¿creen que es bueno o es malo? Creo Es que bueno, en cierta parte va a ser malo es porque malo. también todo va a subir. Va a subir, por ejemplo, la renta, va a subir, por ejemplo, la canasta básica. Van a haber personas, por ejemplo, póngale, mi papá es ganadero, ¿verdad? Tiene corraleros a su cargo. Va a haber un momento en que él no va a poder pagarles, pues, porque va a subir y no va a poder tener dinero. O sea, sube el salario mínimo, pero las condiciones siguen iguales. Entonces, para mi opinión, sería malo. Muy buen aporte. ¿Alguien más? Por ahí alguien dijo que era bueno. Yo dije que era bueno. Ujú. La verdad que todos queremos que el salario siempre se le aumente a todas las personas, ¿no? Sí creo yo que lo malo que pasa cuando hay un aumento de salario es que también aumentan todo, o sea, ese es lo yuca, digamos, porque realmente llegamos, como dice ahí la compañera, que le subieron al salario, pero también le subieron a toda la canasta básica y a todos los productos. Entonces, esa es la desventaja. Pero sí considero que es bueno que le den un aumento salario, o sea, que haya un aumento al salario mínimo, porque hasta ahorita el salario mínimo pues no alcanza, aunque esté bien, la canasta básica esté un poco, digamos, económica, digamos, que se puede obtener, pero realmente no alcanza para las personas que están ganando el salario mínimo. Entonces yo creo que sí considero que es bueno, aunque sí se debería hacer un análisis para que no haya un aumento para todos los demás productos. Exacto. Fíjense que ahí toca un punto bien importante. Por eso el análisis económico, siempre que hay un aumento del salario mínimo, o sea, no se puede efectuar un aumento del salario mínimo así solo porque me dieron ganas de subir el salario mínimo, lo subimos y ya. No, tiene que haber un análisis previo, porque hay que saber para empezar, tenemos que saber qué cantidad de la población tiene y gana el salario mínimo. Segundo, cuál es el poder adquisitivo de ese salario mínimo, ¿verdad? En el mercado actual? O sea, lo que acaba de decir, que si alcanza o no alcanza, por lo menos para lo más básico, que es salud, alimentación, vivienda. ¿Qué tanto alcanza el salario mínimo? Ahora bien, porque esta es una medida económica que de repente es peligrosa. ¿Sí, Alexander? Porque poniendo un ejemplo, si aumenta el salario mínimo, las empresas privadas tienen que aumentar por ende, el salario mínimo. El empresario tiene que pagar y cumplir esa ley, ¿verdad?
Entonces, para lograr cumplir esa ley, si el producto que ellos producen es de primera necesidad, le tienen que aumentar para poder compensar ese aumento del salario mínimo. Y por ende, al final, al misma persona que se le subió el salario mínimo, va a aumentar el gasto en la canasta básica, por ponerle un ejemplo. Exacto. Fíjese que al final hay una teoría económica que dice que al final el aumento del salario mínimo no es una medida económica tan fiable y tan buena, porque al final solo se le va a subir estamos hablando de solo le vamos a subir el salario mínimo. Cosa diferente fuera, vamos a subir el salario de toda la población. Ahí sí, ahí tal vez. Pero, ¿por qué? Porque solo le va a aumentar el salario mínimo para cierta parte de la población. Y nosotros, que somos un país productor que depende bastante, así como ustedes pusieron en la tarea, que dependemos bastante de la agricultura. Somos un país productor de maquilas, por ejemplo, que ganan el mínimo también. Entonces, va a impactar en esos sectores, ¿sí? Pero esos sectores, como son productores, y de lo que dijo el compañero Alexander, que son productores de productos de primera necesidad, al final, esos productos que están haciendo van a subir de precio. Entonces, al subir de precio, a los mismos que también se les subió el salario, entonces van a quedar prácticamente lo que les sube el salario lo van a tener que gastar siempre en los productos de primera necesidad. Entonces al final ellos van a quedar en el mismo nivel. O sea, porque a ellos prácticamente no les va, o sea, les va a afectar, sí, les va a afectar, pero les va a afectar al mínimo y al final siempre quedaron en el mismo nivel. Porque lo que le subieron del salario hoy lo van a gastar más, le van a gastar porque subieron todos los productos de la canasta básica. Ahora bien, pero ¿a quiénes se les subió el salario? Solo a ellos. Y a toda la demás población, ¿qué pasó? Que van a comprar hoy los productos de siempre de primera necesidad, pero a un precio mayor. Entonces, para la demás, el resto de la población que no gana el mínimo, a ellos sí les va a afectar el aumento del salario mínimo, porque hoy van a tener que obtener todo lo que antes obtenían a X precio, hoy lo van a tener que obtener a una cantidad mayor y con el mismo salario. Ujú. Porque a ellos no les subió el salario mínimo porque ya no ganaban el salario mínimo. Por eso es una medida económica de doble filo, se puede decir. Eso es lo que también veníamos hablando del precio de los factores productivos y que es lo que se sobreentiende también, el precio de los bienes relacionados, que es lo que estábamos hablando también. Todo esto solo es un repaso. El equilibrio de mercado al final, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr como hablamos, que al final cuando el productor produce la cantidad que la demanda quiere y al precio que los dos estén, como quien dice, los dos estén contentos. O sea, en economía se dice que los dos sean indiferentes, ¿sí? Pero se refiere a que tanto el productor está contento con el precio al que vende el producto y el consumidor está contento de lo que está pagando por ese producto. Ahora bien, todo esto es lo que yo les mencionaba, de que el equilibrio del mercado es un punto único donde la oferta es igual a la demanda. Y hay que tener en cuenta que este punto siempre se va a mantener en constante movimiento. Siempre va a estar subiendo, bajando, moviéndose de un punto a otro por todos los factores que hablamos que influyen en la demanda y en la oferta. Aquí les digo que si el precio es muy alto, al final los productores y oferentes van a estar ofreciendo más de lo que la demanda, ¿sí? Entonces, va a haber, cuando el precio es muy alto y los productores están produciendo más de lo que la gente quiere, entonces estamos hablando de que este es un fallo y vamos a tener una sobreproducción, ¿sí? Entonces, vamos a estar en el punto de aquí arriba donde hay un exceso de oferta. Y cuando el precio, y lo contrario, el caso contrario es cuando el precio es más bajo.
Entonces las cantidades demandadas van a ser superiores a las ofrecidas y va a haber el efecto contrario, ¿sí? Porque aquí va a haber escasez. Si el precio es muy bajo, tampoco nos conviene que el precio sea muy bajo, porque entonces los productores no se van a ver incentivados para producir lo que produzcan y no van a producir mucho y va a haber escasez. Por eso es que al final no nos conviene ni mantener los precios muy altos, ¿sí? Ni tampoco mantener los precios muy bajos, porque si los precios son muy bajos, entonces no se va a ver incentivada la producción de estos. Todo esto ya lo habíamos tocado en clases, en las clases anteriores. Yo solo los traía acá para darles un recordatorio. Esto es, hablamos del exceso de la oferta, que es cuando nos encontramos en esta situación arriba, donde el precio está alto, ¿sí? Entonces, como está alto, la oferta quiso producir mucho y produjo demasiado y la demanda está, como el precio está muy alto, entonces, recuerden que esto de abajo es la cantidad. La cantidad que el consumidor quiere consumir está baja porque el precio está bien alto y la oferta lo que quería era tener más utilidad, entonces produjo de más. Entonces al final van a tener que este va a tener mucho exceso, va a tener que bajar los precios para poder movilizar su producto. Si no, el producto, más si es un producto perecedero, se le va a arruinar. Y no le conviene que se le arruine, entonces ni modo, va a tener que bajar el precio hasta que lleguen al punto de equilibrio donde la demanda esté contenta y el oferta también. ¿Cómo se restablece el equilibrio? En sí, cuando el exceso de oferta se da cuando los productores ofrecen una cantidad mayor, mientras los consumidores están dispuestos a comprar menos que la cantidad del equilibrio, entonces se va a generar un exceso de oferta. ¿Y cómo se va a restablecer el equilibrio? Cuando los productores acepten un precio más bajo para poder vender el exceso que han generado. Y el exceso de la demanda. El exceso de la demanda es el caso contrario. Estamos con los precios bien bajos. Entonces, por lo tanto, la demanda está altísima. O sea, es obvio, si hay precios bajos, la gente va a querer obtener más del producto que quiere, que querrán, porque los precios están bien bajos. Pero la producción va a estar baja de ese producto, ¿sí? Porque el productor no tiene incentivos para producir. Si el precio está bien bajo, entonces no le van a quedar muchas ganancias. Entonces, por eso es que el productor no va a querer producir mucho y la demanda sí va a querer mucho. Entonces, se va a generar un exceso de demanda. Entonces, cuando hay un exceso de demanda, hay escasez, ¿sí? Porque la demanda quiere más y los productores no quieren producir, ¿sí? Entonces, se va a dar el exceso de demanda. Entonces, al final, ¿cómo se va a restablecer el equilibrio? Cuando los consumidores acepten pagar un precio mayor para estimular a los productores a abastecer el mercado hasta llegar otra vez al punto de equilibrio. Esto es en un mercado perfecto, donde la demanda y la oferta determinan los precios en el mercado. Aquí me quería detener en la elasticidad de la demanda. Este sí es un término que lo quiero que lo conozcan hoy. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Es esto lo que va a indicar son los cambios, que cómo los cambios en el precio van a alterar a la demanda, ¿sí? O sea, eso es lo que trata de averiguar la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda trata de medir, poner una medida de qué tan elástica es la demanda o qué tan inelástica o flexible es la demanda ante los cambios de precio, ¿sí? Entonces, se va a calcular comparando un valor porcentual, o sea, un porcentaje. Se calcula comparando un porcentaje del cambio en el precio con el correspondiente cambio de la demanda. Aquí vamos a hacer un ejercicio más adelante. Por regla general, siempre que hay un aumento de precio,
siempre se va a producir una disminución en la demanda. Eso es cuestión de lógica. Si aumenta el precio, menos compradores van a querer comprar los productos a mayor precio, ¿sí? Entonces, un aumento de precio va, en teoría, tendría que hacer que la demanda bajase, ¿verdad? Entonces, esto, cuando hablamos así, hablamos de una demanda elástica. Demanda elástica es que reacciona ante los cambios de precio. Pero, ¿qué sucedería si el artículo que estamos hablando es de primera necesidad? ¿Creerían que es elástico o es inelástico? O sea, ¿cómo van a reaccionar los artículos de primera necesidad ante los cambios de precio en el mercado? Si estamos hablando de que, Igual, igual mm, porque, o sea, como es de necesidad, aunque le aumenten el precio, lo vamos a ir a comprar. exacto, entonces estamos hablando de una demanda inelástica. Inelástica. Inelástica, exacto. ¿Por qué? Porque son bienes de primera necesidad. Yo les ponía un ejemplo por ahí más adelante que la insulina para un paciente diabético. No le pongamos nombre ni marca, solo el producto, insulina. Un producto, la insulina para un paciente diabético, para él es un bien de primera necesidad. Si no se la pone, se descompensa y se muere. Entonces, ¿qué va a pasar con ese bien? Que no, como es de primera necesidad para él, no importa el precio que le pongan, él la va a comprar. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con los artículos de primera necesidad. ¿Sí? ¿Por qué es que creen que existe hasta un aparato del Estado que mide lo que es la canasta básica? ¿Por qué creen que hay necesidad de que el Estado intervenga en esto de la canasta básica? Por los abusos que se dan, doctor, de los Exacto, aumentos, de todo eso. porque son bienes de primera necesidad. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene que intervenir de cierta manera, aunque no una manera, si se han fijado, de la forma que interviene, no es poniendo un techo, por ejemplo, de que si los frijoles el arroz, por ejemplo, o el maíz, ponerles un techo y decir, hasta aquí puede llegar el precio y más allá arriba no lo puedes subir. No es así, sino que a veces no sé si se acuerdan que antes existía el IRA, el Instituto Regulador de Abastecimientos, que ese Instituto Regulador de Abastecimientos lo que hacía es abastecerse de los granos básicos para sacarlos al mercado en un precio más barato que lo que pudiese encontrarlo la gente en el mercado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones son subsidios que hace el Estado, ¿sí? Para este tipo de bienes, para evitar que la subida en los precios de estos bienes impacte de manera más fuerte a la población, es una manera de cómo paliar, ¿sí? Pero lo que quería que entendieran acá es que hay demandas elásticas y demandas inelásticas, y cuando hablan de demanda elástica, significa que reacciona al precio. Reaccionar al precio significa que si sube el precio, baja la demanda, ¿sí? Por eso les ponía aquí que por regla general siempre un aumento produce una disminución de la demanda. Entonces, cuando se refiere a que una demanda es elástica, acuérdense que reacciona al precio. La cantidad consumida de ese bien va a depender del precio que esté en el mercado. Que simple y sencillamente si suben el precio esto se da bastante en bienes de lujo. Por ejemplo, póngale que alguien sea fanático de los relojes y le gustan los relojes. Los relojes es un artículo de lujo y que de repente los relojes se vendan en el mercado a un precio extremadamente alto. Él tranquilamente puede decir, bueno, entonces dejo de comprar relojes y punto. O sea, se acabó. O sea, ya no compra porque están los precios demasiado altos. ¿Sí? Entonces, ahí, en el caso de los bienes de lujo, estamos hablando de demanda completamente inelástica, perdón, completamente elástica.
¿sí? Porque va a depender demasiado del cambio en los precios. No sé si entendieron acá. Doctor, y Ah, cuando es elástica, perdón, puede ser que sea para, digamos, generar una demanda mayor o menor, o se mantiene bellosa. en demanda mayor. Porque le entiendo que la inelástica es cuando la demanda se mantiene independientemente suban el precio. Exacto, así es, Ah, sí, ese. sí. Ah, La, ok. la, la demanda inelástica es cuando no reacciona al precio. O sea, independientemente cuál sea el precio, siempre se van a movilizar la misma cantidad de productos que se movilizaban. A eso se llama inelástica, que no reacciona Ok. al cambio en los precios. Y en Sí, la otra Jonathan. puede ser que sea para arriba o para abajo. Exacto, sí, es que Ajá. normal es que siempre haya una elasticidad de la demanda, o muy grande o muy pequeña, pero Muy siempre pequeña. va a Ah, haber ok. una elasticidad, ¿sí? Ah, A esto que les tengo subrayado ahí es lo que normalmente tiene que suceder, que una Muy demanda bello, la verdad. siempre sea elástica, porque siempre a un aumento de precios se va a producir una disminución de la demanda, o caso contrario, No, Amelita. a una bajada De vergueas usted, de niña. precios, a una bajada de precios, va a tender a aumentarse la demanda. Sí, Jonathan. Doctor, y hay demandas que pueden ser tanto elásticas e inelásticas. Sí, eso es lo normal. Eso es lo normal. Lo normal es que un producto reaccione de una buena forma o que reaccione de forma negativa, pero es como nunca es una línea recta, sino que siempre se va a mantener haciendo altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, dependiendo de la tendencia de cómo se muevan estos en el mercado. ¿Sí? Entonces, eso es lo normal. Pero hay productos que son bastante inelásticos o bastante elásticos, ¿sí? Los elásticos, por lo general, los completamente elásticos, si hablan de elasticidad de la demanda y que sean completamente elásticos, es que reaccionan de una manera exagerada. O sea, si se suben los precios, simple y sencillamente se deja de vender y ya. Esos son, pero por lo general eso se da en los productos de lujo, que no son productos importantes para la persona y que tranquilamente pueden prescindir de ellos, ¿sí? O, Como por ejemplo los procedimientos estéticos que están hoy de moda, ¿verdad? Que no ujú, son así, por ejemplo, necesarios, no son pues, digamos así como indispensables, pero ujú, más sin embargo, cuando suben de precio, la persona lo que puede hacer es posponerlo a esperar a que los precios pues bajen, me imagino yo, ¿no? sí, exacto. ¿Y qué tal me dirían de un viaje de diversión? Igual sería elástico, porque si el precio está demasiado alto, como es un viaje de diversión, se puede hasta posponer a esperar que estén los precios más cómodos, ¿verdad? Exacto. Pero eso no puede variar como digamos en el caso de, ¿cómo se llaman las que venden como los paquetes? Digamos que un cierto lugar tiene un paquete igual a un parque de diversiones de cierto precio, pero hay otro lugar que tiene el paquete más barato y siempre al mismo lugar. Sí, ahí va a yo depender de me los he gustos. fijado, doctor, yo me Ujú. he fijado que a veces cambian también por temporadas, porque hay ciertos, digamos, meses en que pueden aumentarlo, pero hay otros meses que están como más cómodos. Y entonces a veces lo que se hace es buscar, ¿verdad? En qué fecha más o menos se pueden adquirir como más cómodos para salir. Exacto. Y de hecho, es todo lo que hemos venido hablando sobre oferta y demanda, porque acuérdense que la oferta se va a depender también, va a depender de la expectativa. Entonces, de lo que me habla ahí es expectativa, o sea, los productores en este caso serían los que venden los paquetes de viajes, ellos saben cuándo son las temporadas de mayor venta y cuándo son temporadas bajas para ellos. Entonces, en temporada alta para ellos, saben que pueden subir los precios y la demanda va a mantenerse más o menos igual, o de hecho pudiesen esperar hasta más demanda.
Y en la temporada baja bajan los precios para incentivar al consumidor a que les compre, porque como es temporada baja, saben ellos que no les van a cobrar, no les van a comprar mucho, ¿sí? Y a eso vamos a llegar acá, que también hablando ya de los bienes de primera necesidad, que como les expliqué, o sea, son casos donde si aunque aumenten los precios, la gasolina, por ejemplo, podría ser un bien también de primera necesidad, que aunque aumente el precio, no va a afectar mucho en el consumo, ¿sí? Entonces estamos hablando de demandas inelásticas, no se estiran, o sea, no se mueven, aun y cuando suban el precio. Por eso es que por lo general en este tipo de productos ya el Estado ya los conoce y a veces necesitan intervención del Estado en base a subsidios, por ejemplo. O estamos hablando, pongámosle el gas propano. El gas propano es una de las cuestiones que más vigilancia tiene del Estado también, si se fijan, que andan viendo, y de hecho una de las maneras de cómo aplacar esto no es poniéndoles un techo y diciéndole a las diferentes marcas, hasta aquí vas a llegar y ya no puedes subir los precios de tu producto, sino que lo hacen en base a subsidios, ¿sí? ¿Para qué lo hace eso? Porque la mayoría de personas de los hogares salvadoreños cocinan con gas propano, no cocinan con cocina eléctrica, o sea, no cocinan con... Entonces lo que hace es subsidiarlo. ¿Cómo se subsidia? El Estado asume cierta parte del costo y lo demás del costo sí ya es propiamente del ciudadano y lo hacen a través del consumo de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué lo hacen a través del consumo de energía eléctrica? Eh, que quiero sus opiniones. ¿Por qué creen que el subsidio del gas lo hacen en base al consumo de kilowatts de la energía eléctrica? Creería, doctor, que es porque si usted consume más de lo permitido, por ejemplo, ellos entienden que usted tiene la capacidad de pago, entiendo yo. Como la capacidad de pago tiene más electrodomésticos o no sé, ¿verdad? Pienso que va relacionado a la capacidad de pago. Eso es exactamente lo que acaba de mencionar. Si hay mucho consumo en kilowatts de luz, eso significa que en su vivienda tiene muchos artículos de lujo que estén consumiendo esa cantidad de luz. Entonces, como tiene bastantes artículos de lujo, entonces eso significa que tiene capacidad de pago. Y como tiene capacidad de pago, entonces no necesita el Estado subsidiarle el gas. A eso quería llegar. Porque también hablamos sobre los bienes que estábamos hablando, que son los bienes sustitutivos y los bienes equivalentes. Los bienes sustitutivos son aquellos que se pueden sustituir por otros, así como los ejemplos de la margarita, la margarina y la mantequilla, que pueden ser sustituidos fácilmente. Entonces, la elasticidad de esa demanda va a depender también si hay muchos bienes sustitutivos o no hay bienes sustitutivos en el mercado. Caso de la elasticidad, si lo trasladamos, el de la margarina con la mantequilla, por ejemplo, si sube el precio de la margarina, se consume más mantequilla. Entonces, si preguntamos cómo es la demanda de margarina, ¿sería elástica o sería inelástica? O sea, estamos hablando de bienes sustitutivos. Bienes sustitutivos significa que hay bastantes sustitutos en el mercado, entonces yo puedo sustituir el producto A por el producto B. Entonces, si preguntamos la, la, Elástica sería entonces. la demanda Elástica. de cualquiera de los dos, ¿sería elástica Sería o sería inelástica? elás- elástica. Elástica, exacto, Elástica. sí, sería elástica. ¿Por qué sería elástica? Porque como son sustitutos uno del otro, simple y sencillamente sube el precio de uno, dejo de consumirlo y consumo el otro, ¿sí? Entonces de eso va a depender bastante también de cómo, pues lo que quiero es que agarren la idea.
y sepan que, que también la elasticidad de esta demanda va a depender de si hay o no productos sustitutos en el mercado, porque si no hay sustitutos en el mercado, en el caso de la gasolina, por ejemplo, otro sustituto de la gasolina, así que podamos consumir aquí bien fácil en el país, no hay. Y carro No hay. eléctrico, pero no hay Solo ahorita. O Pues sí, sea, marcas. a no eso- es viable aquí. exacto, a eso me refiero. No hay buenos sustitutos en el mercado de la gasolina. Entonces, como no hay buenos sustitutos, o sea, si sube el precio de la gasolina, pues ni modo, subió y subió, pues a pagarlo, pues, porque no hay de otra. Por eso interviene el Estado y por eso es que se mantiene bien los ojos sobre el mercado del petróleo. Vaya, ahora, ¿cómo lo vamos a llevar esto a la práctica? Porque al final de cuentas, lo que me interesa es que sepan qué es una demanda elástica, qué es una demanda inelástica y cómo se calcula, ¿sí? Porque al final esto lo que necesitamos es llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo con el cambio porcentual en la demanda y el cambio en porcentaje de lo que se ha dado en el precio, ¿sí? Entonces, vamos a considerar la demanda, si es elástica o inelástica, como el resultado de uno, ¿sí? Si el resultado en el cambio porcentual en la demanda y la división entre el cambio porcentual en el precio nos da un valor mayor a uno o nos da un resultado menor a uno, ¿sí? Y es lo que yo les explicaba acá. Si casi nunca se va a dar ni que sea uno ni que sea cero. Por lo general siempre o es abajo de uno o abajo de, de uno, pues, de uno. Eh, la relación del precio y la demanda siempre va a ser, aquí es en el caso que fuera uno, entonces eso significa que es exactamente proporcional. Por eso que casi nunca se da esta situación. O sea, por ejemplo, si sube 20% de un producto, entonces le va a bajar la demanda en el 20% exacto. A eso se refieren cuando es una demanda igual. O, por ejemplo, si nos vamos al caso de dos pedazos de pan, si de esos dos, yo le subo el precio a esos dos pedazos de pan y le subo 10 centavos a cada uno, entonces al subirle esos 10 voy a dejar de vender esos dos pedazos de pan. O sea, es bien difícil que sea exacto, porque por lo general nunca es exacto. O es mayor que uno o es menor que uno. De hecho, aquí yo les había dejado plasmado el ejemplo de la insulina para los diabéticos, que esa es perfectamente inelástica, porque son medicamentos que para ellos son esenciales y ni modo, o sea, aunque suban el precio, siempre lo van a consumir. Entonces, ¿cómo se va a medir la elasticidad de la demanda? Si nos ponemos que aquí es uno, entonces nos podemos encontrar el caso que sea menor a uno o que sea mayor que uno, hasta el infinito o hasta cero, ¿verdad? Entre estos puntos vamos a encontrar el cambio que nos dé aquí al ocupar esta fórmula, nos tiene que salir en alguno de estos puntos, ¿sí? Y desde esos puntos va a determinar si es mayor a uno o es menor a uno. Por ejemplo, y este es un ejemplo de cómo se calcula, este es un ejemplo bastante sencillo. Si quieren, saquemos la calculadora para que lo empecemos a hacer, porque sí quiero dejarles un par de ejercicios. Esto es para sacarlo el elasticidad precio de la demanda, un ejemplo de un cálculo. Vamos a ver. Dice el ejercicio que un panadero le sube el precio de la barra, una barra de pan integral que antes la vendía a 1.10, a 1.10, la sube ahora a 1.25, a 1.25, a 1.25. Y antes vendía 45 barras de pan, pero ahora que le subió el precio a 1.25, ya no vende 45, sino que hoy solo vende 36. ¿Sí? Eso significa que la subida del precio del pan le afectó a él en su venta, porque pasó de vender 45 a vender solo 36 y solo le aumentó 15 centavos.
¿sí? Entonces, entonces lo que él quiere averiguar es cómo la subida de precio afectó en su producto, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el aumento en el precio. De 1.10 a 1.25. Aquí este es el resultado que nos va a dar al final. Pero de 1.10 a 1.25, ¿cuánto es lo que realmente le subió? 1.25 menos 1.10 15 centavos. nos da 15 centavos. Solo 15 centavos le subió al producto, ¿sí? Ahora, estos 15 centavos necesitamos transformarlos a porcentaje, porque si se fijan acá en la fórmula, la fórmula dice el cambio porcentual, o sea, ¿qué porcentaje influyó? O sea, fue el cambio de porcentaje en la demanda? Entonces, necesitamos sacar eso. ¿Cómo lo vamos a sacar? A este punto 15 centavos lo vamos a multiplicar por 100, porque lo vamos a pasar a porcentaje, y eso lo vamos a dividir entre el precio más bajo entre lo que lo vendíamos antes, ¿sí? Porque lo que queremos ver es cómo nos cambió, ¿sí? En este caso, antes lo vendíamos a 1.15, 1.10, perdón, lo vendíamos a 1.10, entonces necesitamos saber eso, cuánto nos varió. Entonces, y lo dividimos entre 1.10, nos da 13.6363. Siempre manejen estos datos con el menor número posible de decimales. En este caso lo podríamos dejar a 13.6. ¿Sí? Acuérdense que ustedes se preguntarán que por qué lo dividimos en 1.10. Y cuando hagamos el caso de la demanda, ¿por qué en 45? ¿Sí? Porque aquí va, para hacer el descenso de la demanda, teníamos que antes vendíamos 45, hoy vendemos 36. Al final es un 20%, pero 45 menos 36 nos da 9, ¿sí? Y ese 9 lo vamos a dividir entre 45, ¿sí? 9 por 100 para hacerlo porcentaje entre lo que vendíamos antes, 45 nos da 20. Y este es el porcentaje, ya transformado en porcentaje. Ahora, ¿por qué creen que se dividió entre 1.10 y por qué aquí se dividió entre 45? Creería yo que porque era al precio al que más lo vendía, pienso yo, que a menor precio, mayor demanda, mayor demanda. Acuérdense que en este ejemplo, lo que el panadero busca es saber cuánto afectó el que él haya subido este precio en su demanda, en la demanda de su producto. Entonces vamos a tomar los precios y las cantidades que él eran su base. O sea, él antes vendía a 1.10 y vendía 45. Eso era lo que vendía él. Pero se dio el caso de que él mismo decidió subirle 15 centavos y pasó de vender 45 a vender 36. Y él lo que quiere averiguar es cómo fue que afectó esto, o sea, qué tan elástica es la demanda de su producto, ¿sí? Entonces, por eso es que los precios y las cantidades que vamos a ocupar van a ser los precios que él tenía antes de que se diera el cambio, porque eso es lo que estamos buscando acá, los cambios. Los cambios que se dio en la demanda y el cambio porcentual que se dio en el precio. Ahora ya tenemos los dos datos. Para este era 13.6 y para este era 20. Entonces, si tenemos que, para sacar la elasticidad de la demanda,
Vamos a ocupar el cambio porcentual en la demanda y el cambio entre el cambio porcentual en el precio. Entonces tenemos aquí los dos datos. El cambio porcentual en la demanda es este 20%. Un 20% le varió la demanda. ¿Sí? Y si hacemos la división de 20 entre cuánto fue el porcentaje, cambio porcentual en el precio, entre 13.6 nos va a dar ¿cuánto? Nos da como resultado Ahí me 1. dio 1.46. 1.47. Ajá, exacto, 1.47. 1.47 o 1.46.62. Esto se aproxima a 1.47, dependiendo si agarraron este dato de acá o se lo resumieron y lo ocuparon así. Pero al final siempre le va a dar 1.47. Entonces, ese 1.47 es el de lo que estamos hablando acá, que siempre el resultado le va a dar o mayor a 1 o menor a 1. Entonces, ¿qué significa este 1.47? Esto es lo que quiero que se llamen. El resultado de 1.47 indica que la demanda es elástica. ¿Por qué es elástica? Porque le salió mayor a 1. Siempre partan de acá. Este sería el equilibrio donde la elasticidad es 1. O sea, es exactamente igual, que casi nunca se da. Pero si le sale que el valor que ustedes calculen en base a esta fórmula les da un número X, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5. O sea, la cuestión es que les dio más de 1. Estamos hablando de que la demanda es elástica. Y si por A o B razón le da 0.4, por ejemplo, estamos hablando de demandas inelásticas, que no se mueven mucho al precio. ¿Sí? Ahora, si así es como se saca la elasticidad de la demanda, pero ¿para qué creen que les sirve esto a las empresas? Llámese eh, prestadora de servicios de salud o una empresa particular. ¿Para qué creen que les sirve la elasticidad de la demanda? Saber. Doctor, pero entonces en este caso, por ejemplo, así como lo he entendido, si es menor de 1 significa que no funcionó el aumento del precio y que no fue productivo, pero si es mayor, entonces ha generado más productividad. No, no, eso no, ¿O no, cómo no, es? no depende de productividad o no productividad. Lo que está averiguando acá solo es la elasticidad de la demanda. Solo esto. Esto es lo que Mm. está averiguando, la elasticidad de la demanda. Pero Eh, entonces si le sale arriba de 1, entonces sí Es elástica. elástica, pero no es conveniente que salga mayor a 1. Eso es lo que O quiero que sí es analicen. conveniente. Eso es lo que quería que Ah, analizaran. Doctor, Porque ¿no sería es que yo le conveniente, entendí, perdón? en el pero caso es que de... no sé si puede, es que yo le entendí que va, por ejemplo, si está arriba, o sea, significa que si está arriba de 1, yo entendí que, o sea, la demanda es elástica, Es pero, o elástica, sea, ajá. es elástica, pero es conveniente porque entonces los productos se van a movilizar independientemente del precio que tengan. Ujú, exacto, van a reaccionar. No, lo que les está diciendo aquí es que si les sale el valor mayor a 1, que en este caso fue 1.47, lo que les Ujú. indica es que el valor quedó aquí. Pongámosle aquí un puntito, aquí donde tengo la flechita, aquí quedó. Entonces significa que la demanda, su producto que usted hace, al que le hizo le aplicó esa fórmula, significa que el producto es elástico y que la demanda de ese producto es elástica. Por lo tanto, va a reaccionar a las subidas o bajas del O a precio. la bajada, sí, ya lo entendí. Eso, Ajá. O sea, es eso, solamente para medir si es elástico o inelástico. exacto. Sí, para eso Ah, sirve esta ok. Doctor, tabla. Para eso sirve esta Mm. doctor, tabla y para eso sirve esta fórmula. Esto lo que le va a decir es qué tan elástica es su demanda de su producto. O sea, usted tiene un producto, pongámosle en el caso de salud y estamos viendo qué tan elástica es
la cantidad de consumidores de mi producto, de una clínica, por ejemplo. Entonces voy a medir cuánto es mi demanda, ¿sí? Y qué tan elástica es al precio que yo le ponga. Póngale que subo de $50 a $55 la consulta. ¿Cuántas personas me llegaron a consultar a la subida de ese precio? Si antes me llegaban 60 personas al mes y hoy me llevan 40, por ejemplo, ya que le subí el precio. Entonces, ¿cuánto me impactó? O sea, qué tan mi demanda, la demanda de producto, bien o servicio que yo estoy produciendo, qué tanto le afectan los cambios en el precio? Eso es lo que dice esta tabla. ¿Y para qué creen que les va a servir esto? Pero doctor, ajá, yo creería que la funcionalidad de esto sería que si es que si sale que el producto es elástico, por así decirlo, una ¿Mm? demanda elástica, que el comprador puede prescindir de ello. Sí, no, y a esto le sirve a las empresas, a los empresarios, a nosotros como médicos, o sea, eso le sirve a cualquiera, porque lo que van a medir aquí es cuánto va a reaccionar mi comprador. En el caso de los servicios de salud, por ejemplo, cuánto me van a reaccionar los pacientes al aumento del precio de X producto. Para eso me va a servir. Porque si mi demanda es muy elástica, pónganle una demanda que al Bajita. realizar al aplicarle la fórmula, esta porque quedó cercanita a uno, o sea, solo quedó en 1,47, pero póngale que le hubiera salido 10, 11, 15. Entonces estamos hablando de que esto me indica que entre más arriba esté de esta, por eso les puse este cuadrito para que lo lleven y lo tengan en mente, porque entre más arriba esté más lejos esté de este punto uno, significa que es más elástica mi demanda. Entonces la demanda de mi producto es bien elástica, entonces si yo medio le subo un poco al precio, entonces me va a variar mucho. O sea, me van a dejar de consultar, por ejemplo, si la demanda me saliera que fuera en 15, por ejemplo. Entonces eso significa que si de repente vengo yo y si hablamos de una consulta médica, es un caso hipotético, que en mi consulta médica yo le subo $3 a la consulta médica y si antes yo veía 50 gentes, hoy veo 4, ya. Disminuye la demanda. Entonces, exacto, la elasticidad de la demanda me determina qué tan fuerte me reacciona mi demanda a las subidas de los precios. O tal vez ahí quizás, doctor, en el análisis que se haga, es como para mejorar los precios para que se tienen y, o sea, mantener la demanda o mejorar la demanda. Exacto. Para eso es que sirve esta elasticidad de la demanda, porque como me va a decir qué tanto se me mueve mi demanda a una subida del precio de mi producto o servicio. Para eso sirve, para planificar qué tanto me va a variar. Y eso es lo que quería que entendieran. Este es un caso sencillo. A mí me gusta hacer los casos así de sencillitos para que los entiendan, porque la economía es bien complicada. Es bien complicada y si ponemos entre más números pongamos acá es más complicado. Pero en casos sencillos así, lo que quiero que entiendan es qué es una demanda elástica, qué es una demanda inelástica y qué es la elasticidad de la demanda y para qué sirve la elasticidad de la demanda. Sirve para planificar. Sí, Valeria. Doctor, y con respecto al tiempo en el que podemos ver el cambio, por ejemplo, yo cambio ahora, yo soy el panadero, ¿verdad? Y yo Mm, cambio ahora mm. el precio. Si veo este cambio, solo con un día me basta para hacer este nivel de elasticidad. ¿O No, cuántos días más o menos tendría que ser? ¿O el, el, meses? el tiempo lo puede determinar usted, pero por lo general, cuando nos vamos a empresas, estamos analizando una empresa, entonces en la realidad los datos son más grandes, obviamente, y la analizamos trimestral, mínimo Sí. trimestral. Sí, eso es por trimestres, se analiza por trimestres. Entonces, por ejemplo, en un trimestre tenía yo este precio y yo vendía esto.
o si nos vamos a analizar servicios de salud, tenemos en este trimestre y en este trimestre yo ofertaba laboratorio clínico, por ejemplo, exámenes y los ofertaba a este precio. Aquí no había variado. Entonces, ¿cómo fue mi demanda en esos 3 meses? Entonces ya saco yo el dato. Me consultaron tantas personas o vendí tantos exámenes de laboratorio en ese trimestre. Ahora, ahí ponemos el punto de partida, aquí. Y de aquí cambié el precio. Entonces vamos a ver desde el cambio del precio, 3 meses para allá. Y en esos 3 meses, ¿cuánto me varió la demanda de los productos que yo antes ofertaba? En el caso de alguna consulta, ¿cuánto me varió en esa consulta? En las consultas, en el caso de laboratorio clínico o laboratorio de imágenes, ¿cuánto me varió en el consumo de que, por ejemplo, solo le subía el scan o solo le subía la resonancia magnética y todo lo demás la mantuve constante? Entonces yo puedo sacar cuánto fue mi consumo trimestral de aquí, antes del aumento del precio y después del aumento del precio. Y de ahí comparo los dos en base a esta fórmula. Entonces ahí me va a salir que si fue elástico, si fue inelástico, si hubo variación o no hubo variación y qué tanto me varió para que yo tomara una decisión de seguir así, nos mantenemos o esperamos que hayan condiciones. Por eso que quiero que entiendan y se lleven que todo esto va a variar de acuerdo a todos los factores que estuvimos hablando, porque de eso va a depender, la elasticidad de la demanda sirve para eso, para ustedes poder analizar y decir, entonces, si mi elasticidad no es muy grande, porque fuera en el caso de aquí que es 1,47, significa que porcentualmente no es mucho lo que me varía. Entonces podría yo esperar alguna condición de mercado. Por ejemplo, yo ya sé que se va a escasear mi producto, entonces, aunque la elasticidad me haya salido así, pero yo me pudiera mantener, me puedo mantener unos 3 meses más así, porque yo ya sé que en el cuarto mes para arriba va a empezar a subir de precio. Y entonces esta elasticidad que ahorita está en 1,47, tal vez si la mido de aquí a 6 meses, va a ser 1,1, por ejemplo. O quién sabe si ya es negativa. O sea, ya en vez de tener mayor a 1, la encuentro en 0,70, por ejemplo. Y eso me conviene a mí, porque entonces significa que ya no, o sea, aunque yo aumente el precio, ya no me va a variar mucho la demanda. Pero para mientras, por así decirlo, me arriesgué. Para ver esta elasticidad, me arriesgué. O sea, yo Exacto. puedo subir el precio así como esta persona, pero yo me arriesgué 3 meses. Y en Ujú. cambio, si yo vuelvo, por ejemplo, él decide, por lo que usted dice, ¿verdad? Mejor voy a regresar a mi precio anterior, ya perdió, pues. E- Entonces, es bien, es riesgo-beneficio, quizás. Esto de... Exacto. Y para eso le sirve estas tablas, para que usted pueda tomar la decisión correcta. Porque si usted sabe que no se, que aunque va a variar, esto va a variar dentro de 6 meses, pero y si no se puede mantener esos 6 meses, porque ya sabe que va a tener pérdidas, o sea, en esos 6 meses va a tener pérdidas. O deja un punto medio, doctor. Tal Ajá, vez no le sube exacto, la cantidad, sino que a medio. exacto. Porque entonces a este panadero, por ejemplo, le puede servir para decir, pues quizás estos 15 centavos que yo subí aquí es mucho, quizás le subí mucho. Le voy a bajar, siempre le voy a subir, pero ya no tanto, y tal vez le voy a subir 5 centavos, ya no 15 sino que 5 centavos, ya solo 5 centavos para que esto que está en 1,47 me baje y mi demanda se mantenga, aun y cuando haya subido, aunque sea solo 5 centavos. Para eso sirve esto, para que tomen decisiones, tanto a corto como a largo plazo, y para saber cómo está posicionado mi producto y qué expectativas tiene la gente de mi producto. O sea, para eso sirve esto. Este ejercicio para eso sirve, para determinar qué tanto va a variar mi demanda en cuanto a los cambios en el precio. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda sobre lo que es la oferta, la demanda, el punto de equilibrio, la elasticidad de la demanda.
Yo lo que veo ahí, doctor, es que evaluarlo a los 3 meses esta yuca, porque entonces va a ir a la quiebra si le aumenta mucho. Fíjese que, Entonces, o sea, sería bueno hacerlo como tipo mensual, ¿va? Porque la verdad, o sea, hacer primero el base, ¿verdad? Para sacar de base y hacer la comparativa. Porque a los 3 meses, imagínense los 3 meses, o sea, le subió, la demanda disminuyó, ya no van a llegar las mismas personas al lugar, entonces va a quebrar. por eso les decía yo que en sí, el tiempo lo escoge el mismo productor. O sea, tan cortito como 1, 2, 3 días, no mucho, pero sí se puede hacer, por ejemplo, para los microproductores, sí, mejor lo hacen mensual. Ahí sí podrían hacerlo Cuando son mensual. cantidades grandes, va, Cuando, pero un empresario pequeño creería yo que mejor que lo haga, no sé, quincenal, tal vez, para hacer ya una comparación y hacer el análisis. también esto puede servir cuando van a abrir alguna clínica y están Ajá, también. en ese proceso, en el proceso de la implementación de un servicio nuevo. Lo pueden estar haciendo quincenalmente. Por eso es que no hay así un dato específico. Trimestral, cuando ya tenemos, cuando ya así como la mayoría de ejercicios económicos que salen en el mercado, que ya son empresas bien establecidas, ¿verdad? Para empresas bien establecidas, sí, porque hay empresas que por lo general pueden darse ese lujo de tener pérdidas durante cierto tiempo porque son empresas bien establecidas. Pero cuando estamos hablando de una empresa, un mini empresario que va empezando, ahí no se puede hablar trimestral. Por lo mismo que mencionó la compañera, que se va a la quiebra. Sí, Valeria. Entonces, doctor, para ver, vaya, para prever esta elasticidad o la inelasticidad, pongamos, no podría ser un estudio de mercado, pero quieras o no, yo no voy a saber datos reales hasta que yo lo experimente, por así decirlo. Porque, por ejemplo, vengo yo y voy a abrir una cafetería en Metrocentro, pónganlo. Ujú. En Metrocentro hay Starbucks, hay Coffee Cup, hay de todo, ¿verdad? Entonces, yo vengo y pienso, vaya, voy a poner una cafetería, pero ya tengo dos ahí, o sea, me voy a ir a arriesgar. O sea, es un problema prever, prever lo que va a pasar, por así decirlo, ¿verdad? O las personas que ponen, por ejemplo, una pupusería a la par y la otra, o sea, de esquina a esquina, ¿verdad? Ujú. Las dos van a vender, quizás, pero yo no sé qué precio poner hasta que no vea el otro negocio. O sea, no, es bien Ya, complicado ver la necesidad y ya, necesidad. O ya, sea, enten- pudieran ya, ya prever. entendí, ya entendí su pregunta. Fíjese que en el caso de este ejercicio que estamos haciendo, este ejercicio sí es en base de datos reales, porque esto ya pasó. O sea, ya él ya tenía un precio de base, después pone el otro precio y ya sabe él que antes vendió 45 y hoy, pues, pongámosle una semana. En una semana ya él pasó de vender 45 a vender 36. Pero esto ya pasó. Estos sí son reales, son datos reales. Y lo que me está diciendo ahí son supuestos. Entonces, sí se puede trabajar en base a supuestos. De hecho, en uno de los ejercicios que vamos a hacer, por eso quiero que adelantemos esto, eh, en uno de los ejercicios que vamos a hacer más adelante, ahí vamos a trabajar en base a supuestos. Ajá. Porque ahí vamos a suponer, entonces, lo que se hace en economía, en el caso de la pupusería que usted me propuso, es hacer como un estudio de cuánto venden los demás. La cuestión es que difícilmente o sea, usted llega a la pupusería que va a hacer su competencia y le va a preguntar, hey, mira cuánto vendes. Difícilmente lo va a dar, ¿verdad? Pero sí se haría así, de esa manera. O sea, viendo un mercado, como estamos hablando de competencia, estamos hablando de cómo se movería en un mercado competitivo. Entonces, si voy a agarrar quiénes van a ser mi competencia y voy a analizar mi competencia, ¿sí? Y analizando mi competencia, voy a tener yo como un parámetro de cómo yo voy a salir a enfrentarme a esa competencia y cómo le voy a quitar yo cuota de mercado a esa competencia. Ajá.
para ver si me puedo lograr posicionar más arriba que ellos, ya estando en el mercado competitivo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Yo siento que esto economía mucho es de riesgo-beneficio, o sea, voy, supongo esto como usted dice, que lo vamos a ver, pero yo no voy a saber nada hasta hacerlo. Entonces, es bien complicada la economía. Sí, por eso mismo que yo lo vinculo bastante con salud, porque la salud es igual. O sea, la salud también se trabaja en base bastante a supuestos. Ajá. Porque tampoco, lo que les puse yo de ejemplo de los casos clínicos, ¿no? O sea, no podemos garantizar al 100% que ese tratamiento va a pegarle igual a una persona y a otra. También pues esto es casi igual. No, podemos suponer, o sea, podemos poner que en este escenario nosotros nos planteamos esto y puede ser que al final no nos salga eso y nos salga otra cosa, ¿verdad? Ajá, sí, así es la economía. La economía sí se trabaja en base a muchos supuestos. Estos son videos para que entiendan mejor lo que yo les había explicado acá. Y hoy vamos a empezar a tratar este es otro, esto es sobre lo mismo de que el equilibrio de cómo se clasifican los mercados. Los mercados se pueden clasificar de varias maneras, pero se pueden clasificar según su volumen. Se basa en la venta, ¿verdad? Ustedes ya han oído hablar de mayoristas y minoristas. Eso es en cuanto a las ventas, ¿verdad? Los mayoristas tienen un alto volumen de ventas y los minoristas tienen bajo volumen de, de ventas, pero los que más que quería que vieran más que todo son los de la competencia. Ahí estamos hablando ya que entramos en detalle ya de la competencia, ¿verdad? En una competencia perfecta, siempre van a haber muchos vendedores y muchos compradores. Y ninguno puede influenciar el funcionamiento del otro, o sea, especialmente en los precios. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay una competencia perfecta, significa que hay libre entrada, libre salida, y que en sí, como hay bastantes vendedores y hay bastantes compradores, entonces no puedo influir mucho en los precios. A eso se refiere en que si yo subo mucho los precios, como tengo tanta competencia, que si subo mucho los precios, entonces simple y sencillamente los consumidores me van a dejar de consumir y se van a ir a otro lado, porque hay muchos vendedores, hay muchos compradores. ¿Sí? Sí, a eso se refiere que no pueden influir mucho en los precios, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si no tenemos muchos y solo son bien pocos, o sea, solo son dos, por ejemplo, y de estos dos, yo sé que el producto que vende el otro, que es mi competencia, es de bien baja calidad, entonces yo le subo la calidad a mi producto y pongo los precios que yo quiera ponerle. Porque yo sé que mi competencia no puede equipararse a la calidad que yo estoy ofreciendo. Pero entonces, ¿quién me detiene a mí con los precios? Yo puedo poner el precio que yo quiera. Y la gente, como no tengo competencia y solo si quieren algo bueno, me van a ir a comprar a mí. Si quieren algo más o menos parecido, pero malo, entonces van a ir a comprar al otro. Al final se les va a terminar olvidando lo del otro y van a regresar conmigo. ¿Sí? A eso se refiere que no pueden influir mucho en los precios, porque en una competencia perfecta hay tanta competencia que lo que van a tratar de hacer es más o menos acercarse al precio de cómo lo vende el otro. Porque si se alejan mucho del precio, entonces los consumidores dejan de consumirle. No sé si entendieron lo que es una competencia, porque ese concepto sí quiero que les quede claro. En una competencia perfecta se caracteriza por, bueno, esas son las características. Gran número de compradores y vendedores. Hay libre entrada y salida de oferentes y demandantes. A eso se refiere a que no hay restricciones. O sea, si yo quiero vender un producto y el producto muy mío se asemeja al otro, pues nadie me dice que no lo puedo vender, ¿sí? Igual los demandantes, o sea, los consumidores, ellos pueden consumir, son libres de elegir si consumen el A, el B o el C, el D, ¿sí? Son libres. Ni oferentes ni demandantes pueden determinar los precios de lo que estábamos hablando. O sea, que
se van a tener que adaptar, tanto los oferentes y los demandantes, se van a tener que adaptar a los cambios normales de los que estábamos hablando de la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, se van a adaptar. O sea, si el precio de mercado ahorita está en un punto de equilibrio, que es este, mi precio que yo voy a poner se va a mantener cercanito al precio de equilibrio. O sea, ni lo voy a subir mucho, ni lo voy a bajar mucho, siempre se va a mantener cercano al punto de equilibrio, ¿sí? Y lo mismo el consumidor. El consumidor también va a estar dispuesto a comprar el bien o servicio más o menos al precio de equilibrio un poquito más alto o un poquito más bajo, pero siempre cercano al punto de equilibrio. Por eso se refiere que ni los oferentes ni los demandantes pueden determinar el precio. No hay intervención del Estado, obviamente, porque estamos hablando de la teoría de mercados. En la teoría de mercados, aquí o no hay, prácticamente no hay intervención del Estado a menos que haya un fallo de mercado. Estos, por ejemplo, que les he puesto aquí son fallos de mercado. Los monopolios, los oligopolios son fallos del mercado. Siempre y cuando el precio lo que estábamos hablando de que le den respuesta al problema económico y que la oferta y la demanda determinen los precios, no necesitan intervención del Estado, porque la misma oferta y la demanda se van a mantener, se van a contrastar y al final ellos mismos van a determinar el precio tanto si sube o baja la oferta o se mueve o se desplaza o hay más elasticidad. O sea, el mismo mercado se va a encargar de fijar los precios. Estos son los bienes homogéneos. Cuando oigan ustedes hablar de bienes homogéneos, estamos hablando de productos que por lo general tienen la misma, o sea, son casi que idénticos en su calidad, en las características, en el precio y sin importar quién los produzca, ¿sí? A eso se refieren con bienes homogéneos. Cuando hay competencia perfecta, obviamente los productos son casi todos son casi iguales, por lo mismo que les mencioné. Porque si yo vendo un producto de una muy baja calidad, simple y sencillamente, como tengo muchos vendedores y tengo bastante competencia, simple y sencillamente me dejan de comprar y compran al otro. Por eso es que voy a tratar de mantener mi producto más o menos bajo los estándares que hagan que ese producto se mantenga cercano al punto de equilibrio. Y siempre va a haber transparencia en la información. Ni yo voy a saber más, ni el otro va a saber menos. Por eso, si se fijan que en la mayoría de productos que ustedes compran, ahí tienen toda la descripción completa de los productos. A eso se refiere con la transparencia de la información. Ya cuando hablamos de competencias imperfectas, entonces tenemos que hablar, todos estos son fallos de mercado y por el lado de la oferta podríamos tener los monopolios y los oligopolios. Por el lado de la demanda podríamos tener los monopsonios y los oligopsonios. Estos son términos que creo que no conocen, pero cuando oigan hablar, empecemos con el monopolio, y lo puse acá. Eso significa que hay un solo ofertante de un producto o servicio y que ese producto es muy demandado y el fallo de mercado es lo que explicamos. Puede fijar los precios, las condiciones y nadie le va a decir nada porque el producto que él ofrece es bien demandado y la gente se lo va a consumir al precio que lo quiera poner porque solo él lo produce. Por ejemplo, un caso de monopolio en El Salvador. Las harinas, No, la harina, no, harina pueden haber varios Petróleo. productos. El agua. ¿Quién más tiene agua a la población? Eh, anda. Ese es un caso monopolizado y que lo da el Estado. Eh, eh, ¿Qué otro? Otro caso de monopolio, por ejemplo, el alumbrado eléctrico. Ujú. El alumbrado eléctrico podría ser otro. ¿Sí? Por eso es que casos de monopolio en sí, aquí en El Salvador casi no se dan. No hay muchos monopolios, porque prácticamente los monopolios están casi que prohibidos. Y si los hay, en el caso de El Salvador, por lo general los maneja el Estado. Sí, puede haber algún otro monopolio, ¿verdad? De algún producto de lujo o algo, pero no no se consideraría monopolio en sí,
si no fuera un bien que fuera altamente demandado por la población. ¿Sí? Pero lo que quería es que entiendan el concepto. El concepto de un monopolio es un solo ofertante del producto y que sea un producto bien demandado. En pocas palabras, así como les he puesto un cuadro ahí, porque ese cuadro quiero que lo tengan a la mano, quiero que se lo lleven, pero principalmente quiero que lo entiendan. Cuando hablamos de monopolios puros, hablamos de uno, un solo productor y muchos, pero bastante, o sea, una cantidad grande de demandantes. Ese es un monopolio. Ahora vamos siguiendo en el caso de la oferta, el oligopolio. Oligopolio es más o menos parecido. Es donde hay pocos, pocos ofertantes para un determinado producto o servicio, pero siempre hay muchos demandantes, o sea, consumidores bastantes y ofertantes pocos. ¿Algún ejemplo de oligopolio, perdón, donde es un producto que es bien demandado, pero son pocas las empresas que lo ofertan? El petróleo. Ese es uno. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿cuántas gasolineras vemos aquí en el país? Hasta les podríamos poner nombres. Y creo que no Exacto, llega, hay no, como cinco. exacto, no llegamos ni a dos manos, pues. O sea, creo que solo son cinco en el país. Vale, entonces eso es un oligopolio, eso es un fallo de mercado. ¿Y cuántas personas necesitan petróleo? Toda la población casi. Casi que todo El Salvador. Todo el que quiera desplazarse de un punto A a un punto B y que no quiere ir a pie. Punto, porque ahí hasta no, se van los del transporte público. Ah, ese es un caso de oligopolio. Otro caso de oligopolio, aparte de la gasolinera, podría ser las empresas de transporte aéreo, los aviones. ¿Cuántas empresas comerciales movilizan personas de un país a otro con transporte aéreo? Aquí en El Salvador, igual, lo mismo, no llegamos ni a 10. ¿Sí? Ese es otro caso de oligopolio, donde es un producto altamente demandado y donde son pocas las empresas de transporte. Lo mismo podríamos hablar de tabacaleras. Tabacaleras, por ejemplo. ¿Cuántas empresas tabacaleras venden tabaco aquí en el país? Dos. La Philip Morris y la otra creo que es la British American Tobacco. Y las Dos. bancas. Dos. La banca, otro, el caso de oligopolio. Ajá. Entonces, ahora bien, todos esos, o sea, los monopolios y los oligopolios son fallos de mercado, porque ellos pueden fijar los precios. Va, por ejemplo, los oligopolios, el monopolio ya no se diga, puede poner el precio que él quiera y le van a comprar a la gente lo que quiera porque no hay otro competidor. El oligopolio, lo mismo, solo que aquí se pueden, así como les puse yo acá, se pueden poner de acuerdo en fijar los precios y las condiciones de venta. Por ejemplo, si hablamos de una empresa X, que solo hayan tres empresas que producen ese producto y sea altamente demandado, entonces vaya, hoy subíle vos en este trimestre vos, después lo subo yo, después el otro, y ahí van. Las redes Por eso, telefónicas. la telefonía es otra cuestión que es otro oligopolio. Por eso es que todos estos fallos de mercado necesitan intervención de ¿quién? ¿Quién tiene que intervenir en los Claro. monopolios? El El Estado. Estado, exacto. Por eso Estado. necesitan intervención del Estado. Por eso, si se fijan, la telefonía es un oligopolio, pero está intervenido por la CIGET, que los vigila, ¿sí? La venta de gasolina también está regulada por el Ministerio de Economía. ¿Sí? Por la sección de minas y hidrocarburos que se encuentra dentro del Ministerio de Economía. Es otro mercado regulado. Y es regulado porque es un oligopolio. Por eso si las dejan así, entonces la gasolina ya no la pudiéramos consumir.
Por eso son mercados regulados. Todo este tipo de mercados, como son fallas de mercados, necesitan intervención del Estado. Ahora, si nos vamos por el lado de la oferta, de la demanda, perdón, entonces aquí estamos hablando de estos dos. Ustedes acuérdense de monopolio y acuérdense de oligopolio. Cuando oigan polio, estamos hablando de oferta. Y cuando oigan oligopsonio o monopsonio, estamos hablando de casos de la demanda. El oligopsonio es una situación en la cual es al contrario. Solo hay un número reducido de compradores en el mercado, ¿sí? O sea, pueden haber muchos productores, pero los compradores son pocos. Aquí estamos al contrario. Productores pueden haber muchos, pero son pocos la gente que consume eso. ¿Algún, algún ejemplo que se les venga a la mente de algún tipo de oligoopsonio? Estamos hablando de un producto que no mucha gente quiera comprar. Quizás materiales para diálisis. Hay Podría- poco, o sea, hay bastante, usted puede ver, si hablamos mundial, ¿verdad? Hay muchos empresas farmacéuticas que lo pueden vender, pero Ujú. no puede usted comprarlo propiamente, pues necesita un médico que le indique cuántas bolsas van a hacer, o sea, hay un poco de, pocos Exacto, compradores, por así decirlo. exacto. Y un caso bien sencillo podría ser eh, los chalecos antibalas. ¿Quiénes creen que son consumidores de chalecos antibalas? Los Militares, policías, militares y Vigilantes. personas que trabajan en el negocio de seguridad privada. Punto. Y más que uno que otro de chaneque que está por ahí. Pero de ahí para ahí ya nadie. O sea, ¿quién más va a querer un chaleco antibalas? Entonces, ya, ese es un caso de oligopsonio. Y un caso de monopsonio, monopsonio es casi lo mismo, solo que aquí es al revés. O sea, pueden haber muchas empresas dando el producto, pero solo es un solo comprador, o sea, una sola entidad que pueda comprarlo. Un ejemplo clásico de monopsonio donde hay bastantes, puede haber una de que toda la demanda, o sea, de todo el producto puede ser que solo una entidad lo va a comprar. En el caso de El Salvador, por ejemplo, podrían ser yo ya lo puse acá, el ejército y los armamentos pesados, armas de alto calibre. A lo legal, prácticamente solo es el ejército que puede ocupar armas de grueso calibre de manera legal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todas las armas de grueso calibre, ¿quién las va a comprar? El ejército o la policía. Y en el caso de otro caso, por ejemplo, de que mi empresa fabrique eh, toda la indumentaria que ocupan los bomberos, ¿quiénes me lo van a comprar? Solo los bomberos, ¿sí? Ya de ahí para allá nadie me va a comprar indumentaria de bomberos que, siendo personas que no son bomberos, ¿verdad? Ese es un caso de monopsonio. Que lo que quiero que entiendan es eso. Y yo les dejé acá. Voy a ir un tanto rápido porque así ya nos vamos a pasar de la hora. Eh, la competencia perfecta. Estos son cuadros para que puedan verlo así de manera más fácil. Esto es el lado de la oferta y el lado de la demanda. Por el lado de la oferta siempre vamos a encontrar monopolio o oligopolio. Todos estos acuérdense que son fallos de mercado. Y por el lado de la demanda, oligopsonio y monopsonio. Aquí en monopolio estamos hablando un solo productor, aquí hay pocos productores y por el lado de la oferta, de la demanda, pocos consumidores o un solo consumidor, tal y como los ejemplos que estábamos hablando. Y acá yo los había dejado como para que puedan contrastarlos, ¿sí? Contrastar, si estamos hablando de un solo consumidor y un solo oferente, o sea, una sola persona lo ofrece y un solo lo consume, es un monopolio de los dos lados.
tanto que el que lo compra como el que lo consume. El caso de monopsonio es que hay bastante gente que ofrece el producto, pero al final solo es un consumidor, estamos hablando de monopsonio. En el caso de oligopsonio, estamos hablando de que hay muchas personas que lo ofrecen, pero hay pocos consumidores. Y oligopolio es que hay pocos oferentes y hay muchos consumidores. Y ahí todo lo demás va quedando en medio. Hasta que llegamos a la competencia perfecta. En la competencia perfecta hay bastantes oferentes y bastantes consumidores. Esta es la competencia perfecta. Por eso es que los mercados también se pueden clasificar en cuanto a su regulación, si son mercados regulados o mercados desregulados, de acuerdo de cómo interviene el Estado en ellos. Por lo general, mercados regulados son todos aquellos donde interviene el Estado y se ve forzado el Estado prácticamente a intervenir porque hay fallos de mercado. Esos son los mercados regulados. Mercados desregulados, el Estado no ejerce ningún tipo de control porque es el mercado mismo el que se va a encargar de dar los precios de la oferta y la demanda y van a ser precios justos. Porque tanto el que oferta está vendiendo lo que quiere vender al precio que quiere venderlo y el consumidor está consumiendo lo que quiere consumir al precio que quiere consumir. ¿Sí? Y según las transacciones, estamos hablando del mercado de bienes y mercado de servicios. Esta es una teoría que yo se las traje aquí. Esto es para que entiendan cómo se mueve el mercado. Creo que les puse un ejemplo acá para que lo puedan leer. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que estamos hablando acá. Eh, Esta clase creo que llega hasta esta hora, ¿verdad? Sí, a las 5:30. Sí, doctor. Sí, Porque sí. si quieren, ya en la otra clase vamos ya a tratar sobre un tema nuevo, pero eh, me hubiese gustado, pero aquí sí nos vamos a tardar, porque acá yo les traía un caso práctico donde podemos ver todo lo que es la oferta y la demanda de glosado. Esto que traigo acá, sí quiero que lo entiendan, porque esta es la forma de aplicar todo lo que es la unidad 2, ¿sí? Pero no quiero que lo toquemos de manera superficial, porque eh, quizás véanlo. Aquí está todo, pero lo que principalmente me interesa es los casos prácticos que están acá, ¿sí? Esto lo tienen aquí en la plataforma y quizás lo dejaríamos para la otra clase, ¿les parece? Sí, está Sí, bien, está doctor. Sí, bueno, está doctor. bien, doctor. Ok. Sí, porque no lo quiero abordar de manera superficial, porque Mejor lo estudiamos en la semana y ya vamos a entender más. esto es como quien dice el meollo del asunto, o sea, esto es cómo van a aplicar, porque si se lo voy a adelantar un poquito, solo para que lo vean, esta es la forma de cómo ustedes van a aplicar el sector salud, cómo ustedes van a averiguar la demanda esperada, cuál es la capacidad productiva de los diferentes servicios de salud, por ejemplo, acá es ginecología, pediatría, cuántos son los consultores que tengamos, el número efectivo de las horas, cómo vamos a sacar nosotros el tiempo promedio. El tiempo promedio por lo general siempre
se los dan, pero cuánto vamos a sacar la capacidad productiva al día y principalmente cómo vamos a sacar la capacidad óptima anual, porque al final todo esto lo vamos a contrastar con las de cirugía, de servicios, de rayos X, o sea, todo esto quiero que lo toquemos a fondo, ¿sí? Y que lo entiendan cómo sacarlo, porque al final lo que vamos a aplicar es las de, todos esos son casos hipotéticos, por eso les decía que aquí les vamos a la manera práctica de cómo vamos a sacar todo esto, los indicadores, cómo vamos a sacar la demanda que esperada, o sea, estos son casos hipotéticos. Por ejemplo, para ginecología obstetricia, se esperaría que le van a consultar 9.690 consultas ginecológicas en un año. ¿Y cómo las vamos a contrastar? Porque al final lo que le va a interesar a ustedes es saber si un servicio está sobresaturado o no está sobresaturado. Eso significa, o estamos hablando de, hay un exceso de demanda, un exceso de oferta, y cómo van a aplicar esto. Por eso les decía yo que esto sí es de detenerse bastante. Y no lo quiero explicar así de manera superficial. Y se me fue Sí, el está bien tiempo. que lo veamos. Mm. Está bien, doctor. Detenidamente, porque es lo De más acuerdo. Ok, entonces quizás lo voy a dejar acá.